¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Leímos todo cuanto había escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. Marco de Nevi. Hola, 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 ¿cómo están todos ahí del otro lado? Como cada viernes a las 17 horas, bueno, nosotros estamos acá y cuando digo nosotros es porque no estoy sola. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan, Alberto. chicos? ¿Qué tal? Bueno, y Todo como bien. venimos haciendo todos los viernes, nos pueden escuchar por www.lectores.ulp.edu.ar. Y también, por el canal de YouTube Sí. Lectores 4.0. Sí, así es. También nos pueden leer porque tenemos la revista mensual, la que le decimos de Leemos en Casa, donde pueden encontrar mucha info sobre literatura, autores clásicos, nuevos, universales, nacionales, como el de hoy, de todo un poco. O también pueden escuchar el programa de Radio Meles, que ya tiene 10 temporadas consecutivas en el aire. Y bueno, muchísimas cosas más, como los cómics de Ilustres Puntanos y muchísima info en general. Y para ir a lo que venimos, vamos a empezar a limpiar el camino, porque hoy tenemos un escritor y de los nuestros, nacido en nuestra querida Argentina. Nacido y criado, diríamos. Hoy vamos a hablar de Marco de Nevi. Marcos Héctor de Nevi. Nació en Sáenz Peña, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, un 12 de mayo de 1922. De Tauro resultó ser el muchacho, más conocido como Marco de Nevi. Llegó a ser escritor y dramaturgo. Antes de Nevi, cursó la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires para luego estudiar Derecho. Sí, porque recién cuando tenía unos 30 años fue cuando comenzó a entrar en este mundo de la literatura, algo que se lo venía guardando. Rosaura a las 10, su primer novela, con la cual gana en 1955 el premio Kraft, y es así que esta novela se convierte en un gran éxito, y más tarde es llevada al cine, pero no nos apuremos, que eso va en el tercer bloque. Sí, vamos de a poco, porque 2 años después, allá por el 1957 más o menos, de Nevi quiere meterse en el mundillo del teatro y para eso escribe Los Expedientes. Estrenada en el Teatro Cervantes, y también fue un gran éxito que le valió un premio nacional al teatro. Mira vos. Sí. Y de a poco de Nevi fue buscando sus rumbos, y luego de escribir obras de teatro se dio cuenta que a él le gustaba más ser espectador de obras ajenas. Así que se corrió de ese camino. Qué buen título, ser espectador de obras ajenas. O sea Sí, que está bueno. Sí, está muy bueno. está bueno. Pero no por eso decidió quedarse quieto. De Nevi siguió escribiendo, y quizás un poco menos. Ojo, no lo digo porque dejó de hacerlo, sino porque sus cuentos, sus relatos, se convirtieron algunos en microrelatos. Por ejemplo, en 1960 obtuvo el premio de la prestigiosa revista Life, en español, por su relato Ceremonia Secreta. Sí, y la han traducido a varios idiomas, incluso ese relato, ¿no? Sí, al idioma inglés, al francés, japonés, italiano, japonés. Japonés. Y muchos más. Pero no terminó todo acá. Resulta que en el Reino Unido se ve que les gustó esto de Nevi. Se les gustó bastante porque lo adaptaron en 1968. Bueno, con todo esto de Nevi fue agarrando gran confianza en su forma de escribir y de expresarse. Con su estilo se ha escrito que elementos característicos de la obra de este ejercitador de letras, como alguna vez él mismo se ha definido. Siempre admirablemente bien construidas, y son los personajes que bordean lo estrafalario cuando no incurre de lleno en ello. La ambigüedad de la percepción y el conocimiento, y también el predominio de la intriga y un humor que tiene al negro. Que tiende al negro. Que tiende al negro, sí. Muy bien. Y no solo anduvo por el teatro, tiene los relatos, novelas, microrelatos, sino que también practicó el periodismo político, que esto lo hemos ido charlando de a poco porque son cosas que se fueron descubriendo de este personaje. Eso lo hizo allá por el 1980, y en 1990 fue presidente honorario del Consejo de Ciudadanos. Y ahí llegó a ganar el premio Conex en 1994 y fue miembro de la Academia Argentina de Letras a partir de 1997. Marco de Nevi ha sido un gran aportador. Creo que no es una palabra que le quede mal, le sirve mucho a esta persona porque ha sido un gran aportador en nuestra cultura de los 80 y los 90, y aún lo sigue siendo.
Es cierto. Pero bueno, como ustedes saben, ahora llega el momento de leer un fragmento de Nevi. Para eso lo tenemos a Alberto. ¿Qué nos vas a leer hoy, Alberto? El descargo del primo Vegelio, que en la calle con su amiguito Quique. Ahora me invita porque siente remordimientos. Y yo acepto la invitación. Para eso, para que se sienta culpable. En el fondo tiene miedo. Miedo de que yo cuente la verdad. Porque si yo cuento la verdad, pobre de él. Me bastaría con decirle a ella que no fue porque la quería, que fue para ganar una apuesta. Una apuesta que hizo con sus amigotes en el café de Córdoba y Canin. Se creía irresistible. El Don Juan del barrio. ¿Qué quieren apostar?, les dijo a los otros cretinos. Apostaron una comida. Ganó la apuesta. Pero después tuvo que casarse con ella porque si no el padre lo mata. 3 días antes del casamiento le hicimos la despedida de soltero. Se emborrachó como una cuba. Y cuando lo llevé a su casa, me lo contó todo. Después hizo ver como que no se acordaba de nada, pero sabe que yo sé que la sedujo por una apuesta. Y ella, pobrecita, todavía cree que fue por amor. Y para mí ya era tarde. Porque si me entero a tiempo, por Cristo que no me quedo callado. Ella sí, se enamoró de él y se le entregó antes de la cuenta. Sí, él era simpático, era buen mozo, pero no tenía dónde caerse muerto. Todo lo que ahora tiene se lo debe a ella. En cambio, yo era dueño de 3 restaurantes. 3, ni uno menos, y ganaba la plata que quería. Le hubiese dado una vida de reina si se casaba conmigo, pero se casó con él. Y yo ya no tuve ningún interés en seguir ganando plata. Me fundí. Ahora se ríe de mí. Me desprecia. Los dos me desprecian. Pero si yo hablase, si yo contase la verdad, pobre de él. Y pobre de ella. Sobre todo pobre de ella. Por eso no hablo. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Literatura argentina y universal en Literarte. No puedo evitarlo. En una fiesta mis ojos se apartan de quienes se divierten y van hacia el rincón donde alguien sufre. Bueno, y acá seguimos en el segundo bloque y se viene el análisis con todo. ¿Qué frase, no? Acabo de leer. ¿Qué cuento? Ay, 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 ay. Tremendo. Está relacionada la frase con esta Tristísimo. Esta historia de este cuento. Sí. La verdad que me llamó mucho la atención. El título dice mucho, el título del cuento. Sí. Y el contenido lo dice todo. Sí. Bueno, los cuentos de Nevi en general tienen esta cosa que ustedes adelantaron en el primer bloque de personajes extraños, ¿no? De un personaje que está como desplazado, claro. Que acá claramente es el primo Vegelio. Y que roza lo fantástico, porque por momentos ese desprecio o esa relación, o inclusive ese aguante que tiene el primo Vegelio durante toda la velada que se le ríen de él directamente, que aparte que es una rutina, que queda bien claro que solo se ve en el día de Navidad. Un aguante que tiene de muchas Navidades. De muchas Navidades. Sí, porque, digamos, Quique, suponemos que tiene 10, 11 años, las hermanas son más grandes, y él está hablando veladamente en este texto que leí recién,
de cuando el padre de Quique sedujo a la madre de Quique, con lo cual estaba hablando de hace 20 años. Y se supone que esas 20 Navidades terrible. Estuvieron viviendo eso. Lo interesante del cuento, entre otras tantas cosas, lo primero que quería decir es que cuando uno lee este fragmento que leí en el momento que están en la calle esperando el tranvía, parece como fuera de lugar. Te perdés un poco. Claro, como que de golpe este tipo que no hablaba, o que nadie lo escuchaba, o que estaba a un costado y que si lo molestaban se corría, y trataba de como que toma un protagonismo. Pero si uno va para atrás, es de esos cuentos que hay que terminar de leerlos y volver a leer el principio. Sí. Hay como marcas en donde la observación del chico, inocente, nos adelantan que hay algo raro ahí. Sí. En el desprecio de la madre, en el trato que le da el padre. Hay dos momentos. Hay un momento de... Bueno, todo el momento de la presentación de cuando el primo Vegelio llega, pero cuando el primo Vegelio ya medio borracho, al final le dice: ayúdame a levantarme. Con una voz que ya no era la voz falsete que hablaba, era como mi papá. Bueno, esta cosa enérgica como que va preparando, mejor dicho, el autor va preparando al lector y a Quique para escuchar eso que después estalla en la calle cuando en el momento más inesperado, ¿no? Que después lo anestesia el mismo Vegelio, que casi no se pierde el tranvía que estuvieron esperando como una hora. Después saluda eufórico, como si nada hubiese pasado. Claro. Como si sí, después como que se descargó eso de alguna manera, como que depositó ese saber, porque es interesante que después, meses después, se entera Quique de la muerte del primo. Claro. Con lo cual ese saber no quedó oculto, sino que quedó depositado en Quique, y como que Quique conserva de alguna manera esa tradición o ese secreto, claro, que no se le iban a contar los padres, claramente. Sí, no, el trabajo que tiene sobre el personaje cuando inicia, que si no lo lleva Quique de la mano adentro de la casa, Vegelio dejaba y se quedaba ahí parado. Y se iba a su casa, es lo que dice. Vengo a traer esto, tipo delivery, y me voy porque no era el invitado agraciado, era el que había que invitar. ¿Por qué siempre lo invita? Que se quejan las hermanas, todo un temita que... Y a la vez una historia que nos resulta familiar a cualquiera, ¿no? Digo, todos tenemos un primo, todos tenemos alguien que... O en algún momento nos tocó ser el primo de Vegelio en una Navidad, ¿sí? Sentirnos apartados o sentirnos de la forma que se siente en este momento, ¿no? Creo que uno puede ponerse en cualquiera de los lugares que plantea este cuento de Nevi. Inclusive, esto que decías de esta charla que no tiene nada que ver, nosotros como chicos la hemos visto muchas veces, pasa que la tenemos muy familiarizada en discusiones de política en una Navidad, discusiones de religión en una Navidad, que no tiene nada que ver con el contexto. Porque esto que dice, lo que leíste, dice Vegelio en la calle, no tiene nada que ver con el contexto de todos reunidos, todo abajo de la lona verde, del calor, los turrones. Sale de otra cosa. Claro. Es como un secreto familiar que hay que explota cuando Vegelio se mama, digámoslo así. Sí, también hay una cosa interesante, bueno, esto en toda la obra de Nevi se ve muy claro en Rosaura a las 10, que de Nevi trabaja sobre los puntos de vista, es decir, cada cosa que cada personaje percibe es solo la percepción de ese personaje y puede ser absolutamente falso. Bueno, una de las mayores características que tiene Rosaura a las 10 es eso. Claro. Los puntos de vista de cada todos. uno cuenta, todos cuentan la misma historia, porque la historia como que la van contando de diferentes puntos de vista, pero cuentan el mismo suceso o el mismo periodo. Bueno, acá lo que podemos entrever que hay un primo Vegelio que es el que ve Quique y el que nos quiere hacer ver el autor a través de Quique, pero puede haber otros primos Vegelios, entre comillas, entre los demás participantes que también se sienten como el primo Vegelio, pero que no están descritos. El tío Serafín, la novia del tío. Claro. Bueno, digamos, hay toda una serie de personajes ahí que podrían serlo, porque aparte después llega la abuela. Son como 20 los que están sentados ahí. Son unos cuantos. Y no, digamos, como que si nosotros lo vemos en el contexto de la obra de Nevi, hay una... y hay un dato, porque tampoco está bueno analizar los cuentos conociendo la obra como que todo el mundo está obligado a conocer la obra, pero hay un dato, o más de un dato, en este cuento donde podemos entender la cuestión de la percepción o de esto de la mirada de los puntos de vista. ¿Quién cuenta el cuento? ¿Quién cuenta el cuento? Es decir, ¿cómo es ese relator omnisciente que le dice mamá, mamá y papá, papá? Sí, parece el chico, parece Quique. Quique, pero no es Quique porque Quique lo trata en tercera persona. Y está bueno cómo se crea la familia, porque nosotros no entendemos mamá de quién, pero después lo vamos entendiendo. ¿Papá de quién? Claro. Las hermanas. Las hermanas. Las hermanas al principio son nombres, no son hermanas. Después se vuelven. Tías. Claro, después entendemos que son hermanas.
¿Habrá un cuarto hermano que cuente el cuento? Hay un personaje que está en esa narración, que está en ese escenario, que forma parte de la narración y que cuenta el cuento sin ser autonombrado. Es decir, hay un montón de cosas que plantea... Que porque, también se asocia con esto que decíamos al principio con Lisandro, de que a él le gustaba ser espectador. Digo, la forma en que totalmente. él narra, digo, te va metiendo en esa historia y te va mostrando, como vos decías, primero eran nombres, después son las hermanas. Digo, es como como si yo lo estuviera filmando, voy viendo y después voy reconociendo cuál es el papel de cada uno. Y creo que eso es lo que plantea desde la escritura de Nevi. Sí, el tema del punto de vista, y aparte de la parcialidad del punto de vista, la limitación, esta idea casi filosófica de que vemos las cosas desde un lugar, con lo cual nos estamos perdiendo el 90% de lo que estamos viendo. O sea, nosotros creemos que objetivamente esto es un libro, pero hay 1.000.000 de maneras de verlo de otra manera que no sea un libro, por decirlo así tan obvio. Y se nota mucho que Quique y Virgilio están como en el medio de esta familia, porque cuando se sientan en la mesa, los padres uno en cada punta, y después se va el tío Serafín para un lado, la mujer y como del tío que hay Serafín, una comparación también medio. permanente entre el primo y el padre, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que nos adelanta esta relación, porque no sabemos, empieza el narrador diciendo primo, no sabemos si de papá o de mamá. O sea, no sabemos qué es el primo. Después entendemos que no es primo, que es un amigo del padre que en la despedida de soltero contó por qué se acercó a esta mujer, digamos, que terminó siendo la madre. Pero está buena esa complicidad entre Quique y el primo Virgilio, es muy tierna, es muy linda, y sobre todo tiene un elemento que los dos están desplazados de algún lugar. Uno porque tiene un secreto y el otro porque es el niño que quedó en la familia, porque el salto que tampoco es demasiado grato para Quique, es que Quique tiene pantalones cortos y lo tratan como un niño, y después vos no creces nunca, le dice el tío. Y después finalmente dice, después que ya no está el primo Virgilio, es decir, que ya como que de alguna manera Quique va a ocupar el lugar de ese primo Virgilio. Claro. Porque tiene el secreto, porque tiene ese saber, y porque ahora tiene los pantalones largos, y porque ahora ya no está el niño, ya lo absorbió el primo Virgilio. Esa amistad que eran dos, ese doble, ahora se quedó Quique solamente. Ahora quedó Quique. Eso me parece muy, muy interesante. Y después hay un tema que es recurrente en la obra de Nevi, que lo podemos ver en los microcuentos, en las novelas, Ceremonia Secreta ejemplarmente, en Los Asesinos de los Días de Fiesta, que es el tema del desprecio, el tema de las personas despreciadas. Todos, en el mundo de Nevi hay, digamos, toda persona es despreciada o se siente despreciada. La desprecien o no, porque también es una cuestión de percepción. Digamos, la gente se siente incómoda en determinados círculos familiares, en determinadas convenciones familiares, especialmente, por ejemplo, en una Navidad, que es como una formalidad, hay que ir a la casa hay que cumplir, hay que llevar tal comida, hay que estar a tal hora, etc. Entonces hay como un fuera de lugar, no solamente de personajes raros, extraños, extravagantes, deformes, inclusive en muchos de los cuentos de Nevi, sino hay como un punto de vista de sentirse despreciado, de sentirse no querido, de sentirse de que uno desea que lo perciban a uno de otra manera de como lo perciben, y él se da cuenta que lo perciben de una manera que no es. Eso me parece muy interesante, y acá se ve claramente con el personaje primo Virgilio a través de la mirada de Quique, a través de un narrador que no sabemos bien quién es, y eso me parece fascinante, porque no logro encontrar una respuesta positiva, porque, digamos, ¿quién es? Digamos, no hay. Y me parece que en ese secreto, en eso está eso que decía Mariela de que le gustaba ser espectador. Es como un colado en ese secreto que es el cuento de Nevi, contando algo como si estuviera en la calle, cuando está buscando el tranvía, en la casa, en el pasado, como que conoce todos los datos y se coló, y como espectador lo va contando. Por eso como que se nota que queda fuera de contexto lo que dice Virgilio, porque es algo que no sabía el observador, este observador omnisciente, digamos. Claro. No sabía eso. Eso no lo sabía. Él sabía tiempo presente y un poquito del pasado, como todos los días de Navidad a las 11 de la mañana llega, pero hay algo que está escondido ahí que no lo sabía. No, de hecho el narrador no sabía si era primo de la madre. Claro. Primo, aparte, este primo Virgilio, el primo Virgilio todo junto, con el artículo, el nombre y el pronombre, digamos, está narrado así también por el narrador, porque desconoce ese final, también lo sorprende al narrador. Sí.
Con lo cual es muy interesante porque lo complejiza más y nos lo indetermina más. Me gusta cuando estas cosas tienen una apertura y se vuelven más complejas, no más simple, no es que es una adivinanza que encontramos el resultado y ya pierde gracia. Yo cada vez que leo este cuento me asombra. Me asombra porque me encuentro de vuelta con esa complicación del punto de vista y con esa noticia que me escupe el primo Vegelio, que no me esperaba. De vuelta no me la esperaba. Claro. Eso también pasa en Rosaura. Estaba leyendo el inicio de Rosaura a las 10 y tiene, por ejemplo, la historia de un pasado ponele, que fue el año pasado. Uh-huh. Pero cuando se empiezan a rascar un poquito ese año pasado, descubren de que no fue el año pasado, fue hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa con el primo Vegelio? Claro. Hace muchas Navidades que vienen las 11. Bueno, ¿por qué pasa este desprecio? Pues, porque hay 20 años para atrás que 20 años por lo menos, no tenemos con certeza de eso. Sí, pero las hermanas son grandes. Hay un más pasado, digamos. Sí. Y eso... Sí. Yo estaba viendo con Rosaura a las 10 también. Comenzaba así. Sí, y hay como 12 años, me parece. Eso cuando en llega la Rosaura. carta Claro, pero cuando él 10, llega a la pensión, claro, cuando él llega a la pensión... 12 años, dice. 12 años, son 12 años de... Pero esto... Bueno, Rosaura a las 10 es claramente esto del punto de vista, nada más que acá está más sofisticado y más oculto. En Rosaura a las 10 es claro porque habla uno, y si ven la película, después vamos a hablar de la película en tercer bloque, pero cuando en la película está más claro porque son flashbacks de cada uno, que cada uno narra en off. Que creo que también esto se asocia a los microcuentos y cómo atrapan esos. Porque digo, uno puede decir, un microcuento, ok, re fácil, escribo 2 renglones. Es mucho más difícil. Sí, tremendo. Que entonces, digo, capaz que también esta capacidad de él de mostrar en escenas o de contarlo de esta forma hace que sea tan atractivo algo tan cortito. Sí. Digo, creo que es una capacidad que tiene él a la hora de escribir y de generar. Sí, bueno, estos Ceremonia microcuentos. Secreta, yo no lo puedo determinar si es una novela o es un relato. Debe ser algo de 70 páginas que podría ser una novela de 700 páginas. Tiene un grado de concentración, una densidad la trama, una fineza en la descripción de los personajes, que son muchos, que es extraordinaria. Que la película, que por lo menos la adaptación que yo vi la arruinó, ¿no? Pero claro, porque tiene tanta concentración, que es como un microcuento, es como una micronovela. Claro. Y después tenés La Hormiga. Bueno, también, la hormiga también. Hay otro que me olvidé. digo, es como fabuloso lo que ha hecho de Nevi en su obra. Sí. Después voy a agregar en el chat hay uno que es una fábula de animales, pues escribía como fábulas así donde los personajes eran animales, que por supuesto hay una analogía con lo humano. La hormiga es todo el humano. La hormiga claramente, sí. Pero, bueno, después lo pongo en el... Bueno, la verdad que rebuscados ha sido una historia muy emocionante, ¿no? No solamente te emociona por el final, sino porque nos trae muchos recuerdos a la hora de leer esos detalles de Navidad, de parientes, de cosas que pasan en esos momentos donde te juntás con personas que quizás no ves en todo el año y las ves para la Navidad. Claro, el detalle de los turrones, eso que decías, de la mesa navideña. Bueno, esto que decía Mariela de los parientes también. El tío de tal forma, la prima de tal manera, los hermanos, los padres, las charlas. Creo que todos tenemos, como dijo ella, un tío Vegelio, un primo Vegelio, un abuelo Vegelio, y muchas veces podemos llegar a ser nosotros también en algún momento. Pero bueno, antes de irnos al segundo corte, quería destacar algo de Nevi que más allá de sus policiales, de sus misterios, de su forma de narrar, también escribió para chicos. Sí, ¿no? sí, de Nevi. A mí me pasa eso, ¿no? De que nunca puedo, digo, bueno, quien no me conoce, mi corazoncito siempre está en la literatura infantil y juvenil. Y lo pensé así, dije, es un cuento que si yo se lo doy a un nene, si se lo contamos a un nene de 5 años va a tener la mirada del niño, y si se lo damos a uno de 12 también se va a sentir quizá, ¿no? Como Quique. Como Quique, claro. Digo, Claro. A cualquier niño que se lo demos en cualquier edad se va a poder sentir parte de esta historia, y creo que eso es lo que lo hace fabuloso, ¿no? De que podemos tener esta posibilidad de identificarnos con el personaje o identificarnos con alguno de esos personajes que componen esta historia, que es genial. Sí, No, es que hay muchos personajes que son niños, pero hay muchos personajes aniñados, como el primo Vegelio. Como el primo Vegelio. Como Camilo Canegato en Rosaura a las 10. O sea, son personajes que son grandes, pero que tienen ciertas facetas infantiles que tranquilamente por su desarrollo, por su descripción, pueden ser perfectamente entendidas por un niño y hasta identificadas. Como las hermanas, que son más grandes que Quique, pero Yoconda, la chica. De hecho, escribió Robotodor, que tiene ilustraciones de Antonio Berni.
nada más y nada menos. Así que nada. También lo sacó la editorial CREA de Buenos Aires en 1980 a Robotodor. No, Sí. Robotodor. Así Robotodor, así es. Sí, también tiene un perro en el granero de Durero, titulado El caballo, es. No, El Caballero. El caballero, la muerte y el diablo. Que esto lo escribió en Valencia en el 2006. Y también escribió ensayos, biografías, un montón de cosas más escribió. Bueno, pero nos estamos yendo de la Navidad del primo Vegelio, pero no se muevan de ahí porque tenemos mucho más para el tercer bloque de Literarte. Ya volvemos. I was alive, going down for the summer with my eyes open wide. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. I was that guy, Literarte. switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die, someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar, for the year I got my favorite scars. Still that motherfucker, 'cause I'm always getting drunk. Chance will never make it, but we'll never give up. It's the blood that made us who we are. I've been in love, but it never felt as good as I did chasing the sun. I've been in love, but it never looked as pretty as your face throwing up. No one wants to think of me, just a distant memory for the 95s. Made so many enemies, think I was a Kennedy, but Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Disculpa marcha tan lenta que siempre la alcanzan el perdón y el olvido. Bueno, y acá estamos en el tercer y último bloque de este encuentro. Este viernes, 17 horas. Y hoy con este maravilloso escritor, Marco de Nevi. Bueno, queríamos aclarar que en el bloque anterior hablamos de El Caballero, la Muerte y el Diablo, que si bien lo escribió en Valencia, Pero fue de Nevi, publicado fue publicado. En el 2006. Bien, para que no nos quede eso ahí Que no lo- en el tintero. No es Bien. que lo escribió en el 2006 porque él ya estaba muerto en esa época, sino que lo escribió y se publicó en el 2006. Bien. Bueno, pero ¿qué más podemos contarles de Marco? Bueno, Sí. vamos a hablar un cachito de las novelas, o por lo menos repasar algunas de las novelas que dijimos salteadas. Nuestra Señora de la Noche, que es creo que es no sé si la última novela de las que yo he leído, creo que es la primera novela que se publica después de la muerte de Nevi. Pero fue una novela donde, bueno, tenemos esta costumbre en la Argentina que los autores se mueren y se vuelven más famosos que cuando Sí. están vivos, y que fue la primera novela donde yo conocía de Nevi, conocí el nombre de Nevi en esa época. Entonces, Ujú. y hablando con gente también se volvió, no era Borges de Nevi en 1997, Claro. y ya se había muerto y ya había escrito todo lo que había escrito. Bueno, Música de Amor Perdido, que es también, como dije, de Ceremonia Secreta, es como esas novelitas de 70, 80, 90 páginas que son medio indeterminados si son relatos largos o novelas cortas, que es una belleza, es un melodrama como los mejores melodramas argentinos del cine. 1990. Sí, 1990. 1990. Estoy yendo para En el el, origen. En el 98, Una familia argentina. Una familia argentina, esa no la conozco. Supongo que debe ser algo que escribió antes, obviamente, que se publicó post-mortem como Claro. Nuestra Ciudad de la Noche, pero la verdad que no la conozco. Digamos, no la leí. Enciclopedia de una familia argentina, no sé si tendrá alguna relación. Esta es la época que vos nombraste que escribía periodismo político, que recomiendo. El otro día recolecté, gracias a mi padrino, que me está heredando su Bien. biblioteca y sus cosas, todos los artículos que escribió en La Nación, desde finales de la dictadura militar hasta la asunción de Menem, más o menos, hasta 1990.
todos los artículos que escribía, no semanalmente, escribía una vez por mes, una vez cada 2 meses, cuando tenía ganas o cuando lo invitaban, y hacía periodismo político de la coyuntura, de la época de Alfonsín, de las elecciones, del dólar, o sea, hablaba de eso, no. Pero es literatura, como Sí. cómo describe la situación de la semana política de Argentina es literatura. Bien, Enciclopedia de la Familia Argentina es de 1986. 1986. Sí. Manual de Historia, sí. De Nevi contaba que le hacía muy feliz escribir este periodismo político porque lo ayudaba mucho la literatura que tenía para escribir. Claro, este periodismo. sí, no, aparte es literatura. Son piezas literarias, Claro. cómo describe, cómo arma, cómo estructura la nota. Por ejemplo, en un momento habla de un ministro que está por renunciar y que todo el mundo le pide la cabeza y él lo defiende, porque dice no hay que hacer leña al árbol caído. Y hace toda una fábula de la historia del ministro literaria como si fuera ficción. Genial. O sea, hoy lo lee uno como ficción, porque Claro. ¿qué sentido tiene? Si va a renunciar o no, si ya se murió ese ministro. Además, Claro. pasaron 40 años. Es muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, Manual de Historia, que es así un juego como manual de historia. Manual de Historia de 1985, Los asesinos de los días de fiesta, que de 1972, que se adaptó al cine, después vamos a hablar, del que hablamos, Parque de Diversiones, 1970, Un pequeño café, 1966, y su primera y gran novela, que le dio fama y le abrió el juego inclusive en el cine, que es Rosaura a las 10, de la que ya hicimos referencia. Bien, bueno. Y en el teatro no solamente hizo los expedientes, que fue con lo que empezó en el Cervantes. Tiene El emperador de China, De 1959. Los perezosos en 1970, Un globo amarillo en 1970 también. Fatalidades de los amantes en el 74. Así es. El segundo círculo o El infierno de la sexualidad sin amor. Wow, qué título, ¿no? En En 1970. el 70 también. Largó muchos juntos en el 70. Y El cuarto de la noche en el 62. Ese fue uno de los primeros. Y no nos tenemos que olvidar tampoco de los relatos, como estuvimos hablando antes, ¿no? De Ceremonia secreta. Sí, Ceremonia secreta, que hoy insisto que para mí es más una novela corta con un relato, pero ¿Podría ser nuestra No, recomendación del día de hoy? sí, tranquilamente, sí. Bárbaro. Sí, porque Rosaura a las 10 es como una obviedad. Es una gran obra, pero es como una obviedad. Bueno, Falsificaciones es un libro de microrelatos, algunos de media página, algunos de 3 renglones, algunos de 1 página, que recomiendo. Ahí está La hormiga y ahí está el cuento que no me puedo acordar el nombre, ya me voy a acordar. Que hay varias ediciones incluso, ¿no? Sí, hay varias ediciones de Falsificaciones, inclusive es algo que escribió en los 60, en el 66 y que ahora salió un tomito así parecido a este que tengo yo acá Una reedición. de cuentos con falsificaciones adentro y otra selección de cuentos de El emperador de China y otros cuentos que también son El emperador de China es un cuento corto y los otros cuentos son todos microcuentos. Hierba del cielo, que es para mí el mejor libro de cuentos. Creo que el primo Vegerio está en Hierba del cielo. Si no está en Hierba del cielo, está en El amor es un pájaro rebelde. Pero como yo tengo todas recopilaciones y antologías, no tengo los libros originales de los cuentos, Claro. por ahí me equivoco. Pero bueno, Hierba del cielo. A ver si está acá, porque acá están los de Hierba del cielo. Charlie, Efímera. No, en Hierba del cielo no Gaspar está. de la noche, Bueno, Cadencia y caída. aprovecho para, ya que apareció Gaspar de la Noche, el cuento Gaspar de la Noche que está en Hierba del Cielo, de recomendarlo. Gaspar de la Noche, es un Gaspar de la cuento Noche. tremendo. Aramita o El Poder. Ese fue en 1982. 1982. Furmila la Hermosa, cuento infantil, que no he leído, 1986. El Jardín de las Delicias, que este es interesante como falsificaciones. Falsificaciones, me olvidé decir, son todos cuentos donde falsifica hechos históricos o hechos míticos y los cuenta de otra manera. Le inventa como otro final o como otro principio, da una vuelta. Y El Jardín de las Delicias ridiculiza o profundiza o trae a la actualidad mitos eróticos Claro. de la literatura, de Ovidio, por ejemplo. Ovidio, sí. Ese fue en 1992. 1992. Y el amor es un pájaro rebelde, que estoy casi seguro que es de donde procede este cuento. El primo Vegelio es uno de los últimos libros de cuentos que escribió, de 1993. Y Noche de duelo, 1994, que es el último año en el que escribió. Ya hablamos de la literatura infantil, ensayos y biografía. Y lo que también llama la atención de este gran autor son las adaptaciones que han realizado directores de cine, como Mario Soffici. Mario Soffici, en 1958. Mario Soffici es un director que ya venía filmando de los 30, uno de los más grandes directores del cine argentino clásico.
Filmó Rosaura a las 10 con guión de él y de Nevi. Trabajaron Sí, los Ajá. dos de Nevi también. el guión. Una película protagonizada por Susana Campos y Juan Verdaguer. Y de Nevi colaboró en el guión del film Los Acusados, dirigido por Antonio Cunil. Cunil. Y no solo en Argentina, porque también se hizo conocido en otras partes del mundo. Sí, el director estadounidense Joseph Losey filmó en 1968 una versión de Ceremonia Secreta, a que conservó en inglés original como Secret Ceremony. Y trabajaron Elizabeth Taylor, Robert Mitchum y Mia Farrow. Wow, Así es. Sí, bien. no, muy bien. Para la época de 1968. Ujú. En 1976, de Nevi se meten en la televisión. Estuvo motivado por dos productores, Belaich y Klein. Ellos querían hacer un producto así, medio un género policial, en el cual de Nevi toma un personaje de Rosaura a las 10, el inspector Baigorri, y lo ubicó en la acción de la década de 1930. Entonces, Genial. con este contexto y Baigorri, estos episodios duraban 1 hora y media más o menos, y cada capítulo se empezaba y se resolvía, no tenía continuidad. Lo que pasó con este programa es que de Nevi se cansó de lo que era armar constantemente un capítulo, Claro. y hizo 16, cortó, se cansó y vino otro a escribir. Así que bueno, también estuvo en la televisión. Bien. La novela Los asesinos de los días de fiesta fue adaptada por el cine por el italiano Damiano Damiani, con el mismo título, pero en español se le dio Ángeles de Negro. Sí. El internacional fue Killers of Holiday. El estreno mundial en España fue 17 de junio de 2002, ya muerto de Nevi, con la actuación de Carmen Maura. Sí, seguían. Ujú. Bueno, mucho cine. Ya estamos hablando ya que estamos hablando de cine, acá tengo un libro de puro cine, escrito por Alberto H. Tricarico. ¿Quién es? ¿Quién es ese? H. Mejor Sí, sí. dejémoslo en H, ¿no? El H puede ser de hijo, viste que se llaman algunos Martín H, José Martín, H. Claro. No, el H es de hijo, porque en realidad yo pongo siempre el H porque es mi segundo nombre, que es Horacio, y mi viejo se llama Horacio. Horacio. Por eso- O sea que sos hijo también. claro, claro. Sí, sí, sí. Estudio Bueno. crítico sobre relatos salvajes de Damián Cifrón. ¿Me vas a hacer hablar de él? Sí, por supuesto. ¿Y qué tengo que decir? ¿Me vas a Y- entrevistar? Bueno, no, que queremos contar que Alberto escribió Bueno. su último libro, que se llama Puro Cine, Estudio Crítico sobre Relatos Salvajes de Damián Cifrón, Sí. y queremos que nos cuente un poco. Bueno, es una propuesta de una editorial rosarina que edita toda una colección de libros críticos de cine y me propusieron hacer un libro sobre cine argentino. Yo elegí esa película y me pareció una buena oportunidad para hablar de cine argentino, no solo del bueno, que hay mucho malo, sino del popular, Claro. del exitoso, Del- también como claro. para que sea una cosa ¿Quién no esperanzadora. conoce Relatos Salvajes? Claro, y aparte de una película también, es como hablar de Titanic a nivel internacional, que todo el mundo vio, entonces uno puede Claro. spoilear todo, puede empezar por el final, por el principio, todo. Entonces, y también aprovechar para presentar al autor y conocer, todo el mundo conoce Los Simuladores, pero bueno, invitar Claro, a verla o a seguro. reverla y sobre todo a ver otras series y otras películas que el director hizo que por ahí son más desconocidas y para verlo y para digamos, como una especie de arenga de que el cine argentino está vivo si existe Relatos Salvajes. Digamos, ¿no? Eso es un poco el ¿Dónde libro. lo podemos conseguir, Alberto? Habría que... está agotado. Ahora están por hacer una Muy bien, reedición. muy bien. Sí, Muy se bien. agotó y están por hacer una reedición ahora y se compra por una tienda en la página o en librerías de Rosario de Buenos Aires. En la librería Hernández de Buenos Aires lo estaban vendiendo y en otra librería más en Buenos Quiere decir Aires. que ahora no me seguramente acuerdo. por Mercado Libre lo podemos conseguir. Sí, por Mercado Libre. Cuando salga la reedición seguramente Vamos se a ir puede avisando ahí en Sí. la página. conseguir. Sí. Así que Bien bueno, ahí hecho. tienen nuestra segunda recomendación del día de hoy. Ujú. Puro Ajá, cine, Puro cine. Relatos Salvajes de Alberto Tricarico. Bueno. Pero bueno, como se suele decir, the end. Así llegamos al final de Marco de Nevi y nuestro primo Vegelio. Bueno, la Digo semana- nuestro porque ya nos apropiamos de este Sí, personaje. Digo, sí. ¿quién no puede apropiarse de un primo Un primo Vegelio? Vegelio. Bueno, la semana que viene vamos a leer El Límite de José Bianco, un autor que no hemos tratado en ninguno de los ciclos de Literarte. Bien. Así que vamos a presentar a José Bianco. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este nuevo encuentro que hemos tenido y que les haya gustado el cuento, el autor. Y gracias, Tricarico, por hablarnos de tu libro. No, gracias a ustedes por promocionarlo. Bueno, y muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado, acompañarnos cada viernes a las 17 horas. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con más Literarte. Chau, chau. Chau. Chao.
listen to me, sister. I keep it oh so low. Yes, I keep it nice and quiet so I can hear you scream. Those words are a wonder. These are the words, babe, I gotta hear. Yeah, those words are a wonder. Baby, don't these are the words I gotta hear. You, baby, till I arrive. I'm out there, a quarter alive. A little bit is missing. I wonder
I'm begging you to stand up for your rights. Oh, yo, say get up, stand up. I'm begging you, yeah, stand up for your rights. Come on, say get up, stand up. No, no, don't give up the fight. I'm begging you, yeah, get up, stand up. Come on, stand up for your rights. Yeah, 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 get up, stand up. Don't give up the fight. We're sick and tired of your ism, schism, games, dying and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know where we understand. My God is the living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Say, now you see the light. What you gonna do? Stand up for your rights. Oh yeah. Get up, stand up. Stand up for your rights. You got to get up, Stand up. don't give up the fight. Fear is the enemy. Get up. Stand up. Yeah. Stand up for your rights. Get up. Stand up. Don't give up the fight. Never give up the fight. Never give up the fight. No, no, no. Never give up the fight. Never give up. Never give up the fight. Never give up the fight. Never give up the fight. Never give up. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Never give up the fight. Don't you ever, Never give up the fight. won't you ever, never give up the fight.